Habíamos visto el método de los rodillos escamoteables como método para evitar la incompatibilidad cuando tenía secuencias. Habíamos visto cómo cuando tengo una secuencia de varios cilindros, la aparición de dos señales simultáneas en la válvula distribuidora del cilindro hace que no se pueda mover. La válvula distribuidora, al tener dos fuerzas iguales por cada uno de los dos lados, pues no se puede mover y la secuencia se bloquea. Habíamos comentado más bien por encima varias formas en las que se podía hacer y habíamos visto el método de los rodillos escamoteables. Principios de anulación de señales se podría pensar en dos diferentes maneras de abordarla. Esto es de los apuntes, lo tenéis allí. La anulación del efecto de la señal o eliminación de la señal. Son las dos maneras. Como anulación de efecto de la señal, me propone en los apuntes varios métodos. El de la válvula diferencial con accionamiento neumático, válvula diferencial con un accionamiento neumático, o un reductor de presión. Bueno, la válvula diferencial es una válvula que está fabricada de tal manera que uno de los dos pilotajes tiene menos presión que el otro. ¿Vale? Funciona con menos presión que el otro, va a hacer menos presión que el otro. Con lo cual siempre uno de los dos va a ser prioritario, por así decirlo, respecto al otro. Uno siempre va a prevalecer. Es una manera de evitar la incompatibilidad. ¿Vale? Si hago que uno de los dos prevalezca, pues ya la evité. Si en esa señal que yo tengo con anterioridad, en vez de ponerle un rodillo escamoteable, hago que su pilotaje tenga menos prioridad respecto al que va a venir después, pues ya lo solucioné el problema. ¿Vale? Eso sería una manera. También luego puedo jugar con los reductores de presión en el mismo sentido. Yo reduzco la presión en un pilotaje, es decir, voy a hacer que el pilotaje entre con menos presión y de esa manera el que no tiene el reductor va a ser prioritario respecto al que sí lo tiene. Es otra manera de minimizar el efecto de uno de los dos pilotajes de tal manera que el otro sea mayor y prevalezca y evitar ya la incompatibilidad, evitar esa igualdad de fuerzas en la válvula. Luego entraríamos en los métodos de eliminación de señal, donde tendríamos, no me habla aquí, del válvula con accionamiento mecánico unidireccional, que es el que hemos visto, el de los rodillos escamoteables. Este ya lo tenemos trabajado. Ya visteis que bueno, lo que se hacía era utilizar una válvula que solo actúa en un sentido y además ponerla un poco antes del final del recorrido, ya sea al principio o al final, para que cuando el cilindro esté completamente extendido o completamente plegado, esa válvula no esté accionada. ¿Vale? Separación a una ligera distancia y que sea escamoteable. Ya visteis cómo en los paneles de arriba, al separar una distancia, hay veces que el recorrido es tan corto que casi no se pueden ver las secuencias. O se desajusta la válvula y se queda como atrancada y bueno, me da fallos. Luego tendríamos el método del temporizador, que no lo hicimos, pero yo el otro día lo apunté así por alto, ¿vale? El temporizador, al final se trata en poner un temporizador con la señal que yo quiero anular. Pongo un temporizador normalmente abierto, que va a dejar pasar esa señal de pilotaje, pero luego me va a cerrar, ¿vale? Y al cerrar va a eliminar la señal, estoy anulando la señal, sería otra manera. Lo pondría en el pilotaje que yo quiero anular, es decir, en el primero. Pondría en serie tal cual el temporizador. Y bueno, un tercero que me propone ahí es con una válvula biestable. Bueno, una válvula biestable. La válvula biestable solo actúa con los pulsos, con el cambio de la señal. Le da igual que la señal permanezca que no permanezca. De esas no tenemos ninguna para poder enseñarosla, pero bueno, sería otra manera de hacerlo. Vale, y luego después de esos métodos, que son digamos los que no implican más que trabajar con las señales que van a los cilindros, puedo emplear otros dos más, que son el de las memorias en cascada y las memorias paso a paso. Hoy vamos a ver el de las memorias en cascada, ¿vale? Con las memorias en cascada, aquí ya voy a utilizar un planteamiento completamente distinto.
La manera en la que yo discurro todo esto es completamente distinta. Lo que voy a hacer es dividir la secuencia de los cilindros que yo tengo en lo que vamos a llamar grupos de señal. De tal manera que en el mismo grupo de señal, los grupos de señal es como si fuesen momentos diferentes de la secuencia, ¿vale? Momentos diferentes de la secuencia. En cada grupo de señal, la condición que voy a poner es que no va a haber ninguna señal incompatible. No va a haber ninguna señal incompatible. Me explico. En ese grupo de señal nunca voy a tener el avance, por ejemplo, y el retroceso de un mismo cilindro en ese grupo de señal. Ese grupo de señal lo que va a agrupar son diferentes etapas del funcionamiento, etapas que sean consecutivas y con la condición de que no tenga señales incompatibles, es decir, que no tenga la señal de avance y simultáneamente la de retroceso de un mismo cilindro. Es de alguna manera como dividir el funcionamiento en etapas. Hacer algo parecido, no exactamente igual, pero parecido a lo que sería un graph set. Dividir en etapas el funcionamiento. En este caso, las etapas van a ser fragmentos de la secuencia, es decir, un conjunto de etapas del funcionamiento del automatismo consecutivas y que además no se repite la señal incompatible. Bueno, ¿cómo traducimos esto a un ejemplo con una secuencia, ¿no? ¿Cómo serían los grupos de señal? Vamos a poner la secuencia, una secuencia que tenga dos grupos. Por ejemplo, esta. Imaginaos que tenemos esta secuencia. A más, B más, A menos, B menos. Y yo quiero saber cuántos grupos de señal voy a tener aquí. Bueno, ¿cómo se hace? Pues se hace de la siguiente manera. Yo lo que tengo que mirar es de izquierda a derecha, voy mirando las letras que aparecen en la secuencia y cuando se vaya a repetir una de ellas tengo que dividir, tengo que hacer una división de grupo de señal. Empiezo por la izquierda, A más, B más y a continuación viene A menos, ¿no? Si yo no hiciese una división aquí se repetiría la A. Bueno, pues aquí tengo que dividir. Ahí hay una división de un grupo de señal distinto. Voy a coger un color más oscuro para que se vea. ¿Vale? Ahí tendría una primera división del grupo de señal. Sigo en la secuencia A menos, B menos. Vale, acabé. En esta secuencia tendría dos grupos de señal. Un primer grupo aquí, que podemos llamar grupo 1, y un segundo grupo aquí, que podría llamar grupo 2. Vale, lo mismo con otra secuencia más compleja. Imaginaos que tenemos, no sé, A más, B más, A menos, C más, B menos y C menos. Tengo una secuencia con 3 cilindros en las que empieza saliendo el A, luego sale el B, vuelve el A, sale el C, vuelve el B y vuelve el C. ¿Vale? Para lo que sea, me da igual ahora que sea el tipo de máquina que sea. Empezamos nuevamente desde la izquierda. La primera letra es la A más, B más. Aquí ya me aparece una etapa que es incompatible con la anterior, que me generaría incompatibilidad, porque esto es el avance de la A y la tercera es el retroceso de la A. Entonces aquí tengo que hacer una división. Este sería el primer grupo de señal que voy a tener. Seguimos en la secuencia. A menos, C más, B menos y aparece la C nuevamente. Como la C menos es incompatible con la C más, aquí tengo que hacer otra división, otro grupo de señal distinto. ¿Vale? Este sería el grupo 2 y por último la C menos sería el último grupo que sería el grupo 3. Ahí tengo 3 grupos de señal distintos. Estamos agrupando etapas del funcionamiento de los cilindros que sean consecutivas de tal manera que no se repita ninguna de las letras, es decir, que no tenga dos movimientos incompatibles del cilindro o dos señales incompatibles en la válvula distribuidora del cilindro. ¿Vale? Nunca pueden coincidir el A más con el A menos o el B más con el B menos o el C más con el C menos dentro del mismo grupo. Esa es la idea. ¿Vale? En la secuencia que teníamos o que vamos a hacer mañana, si nos dejan tiempo en la práctica 10, va a ser hacer nuevamente la remachadora, pero por este sistema, ¿no? La secuencia de la remachadora era esta de aquí.
¿vale? Teníamos A, que era un circuito de simple efecto, y B, que era un cilindro de doble efecto. ¿Vale? ¿Qué división de señales hago aquí? Bueno, la división de señales aquí sería A más B más, como se va a repetir la B, dividiría aquí, me quedarían dos grupos de señal, ¿no? Me quedaría el grupo 1, que sería esta primera parte de la secuencia, y el grupo 2, que sería la segunda parte de la secuencia. ¿Vale? Bueno, hemos entendido esto. Cojo la secuencia, la escribo y la divido de tal manera que no se repita la misma letra. Eso sería la manera simplificada para acordarse. Es decir, intento evitar que en el mismo grupo esté la más y el menos del mismo cilindro, de la misma válvula distribuidora. Es decir, la señal de avance y la señal de retroceso que no coincidan. Vale, entonces, ¿en qué consiste el método? Después de dividir los grupos de señal. Lo que voy a generar yo van a ser una serie de líneas de presión donde voy a ir metiendo presión de aire alternativamente. Voy a empezar, cuando empiece la secuencia, metiendo presión de aire al grupo 1, luego cuando se produzca la señal correspondiente en esa parte de la secuencia, quitaré aire al grupo 1 y le daré aire al grupo 2, y cuando se produzca nuevamente un nuevo cambio, quitaré aire al grupo 2 y se lo meteré al grupo 3. Vale, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Lo que voy a hacer es como si fuesen 3 etapas de un graph-set. Primero hago que funcione esa tubería que he llamado grupo 1, luego le voy a meter presión a la tubería que he llamado grupo 2 y luego le voy a meter presión de aire a la tubería que llamo grupo 3. Cuando acabe la secuencia voy a dejar con presión la tubería del grupo 3, siempre, ¿vale? En la última etapa del grupo siempre la voy a dejar con presión. ¿Vale? Bueno, para hacer eso, ¿cómo se hace? Pues hay dos partes en el circuito. Voy a tener una parte que va a estar siempre dibujada debajo de esas líneas de presión, que va a ser las válvulas encargadas de ir metiéndome presión a los grupos de señal, y voy a tener una parte de arriba que va a ser la parte de los cilindros, donde los cilindros irán cogiendo aire de cada grupo de señal cuando tengan que funcionar, lógicamente, para cada uno de sus dos movimientos, pasando a través de las válvulas de rodillo también correspondientes, que provocan cada uno de los movimientos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cuáles serían esas señales en la secuencia y luego ya pasamos a ver exactamente cómo se conectan las válvulas. Bueno, con esta secuencia, por ejemplo, con la de la práctica de la remachadora, yo lo que puedo hacer aquí es dibujar, como hacíamos siempre, las señales, ¿no?, de los que producen el movimiento siguiente. Cuando la A más ese movimiento se completa, lo que hago es accionar la válvula de rodillo que llamamos A1, ¿no? Luego, cuando el B llega al final, que es la siguiente etapa, acciona el B1. El B estaría plegando ahora. Cuando llega al final de su movimiento, acciona el B0. Y para que se produzca nuevamente la secuencia, cuando la secuencia termina, lo que hace es accionar el A0. Y el A0 junto con la pulsación me originaría una nueva secuencia, ¿no?, en ese automatismo. Bueno, primera de estas señales en las que me tengo que fijar para la parte de abajo del circuito, la primera de todas sería esta. Esta señal de aquí, SB1, es la señal que se va a producir cuando yo cambio de un grupo a otro. Esa señal es la que me produce el cambio de un grupo a otro. ¿Vale? Y hay otra señal para la parte de abajo del circuito que me tengo que fijar, que es la que me pone en presión el primer grupo, que sería esta señal de aquí, que sería una AND del pulsador con la 0. Esas dos señales de ahí son las que me conectan los grupos. Vale, el grupo 2 queda conectado por la señal B1 y el grupo 1 queda conectado por el pulsador junto con la señal A0. Dime.
Se pueden poner en serie, sí. Como aquí estamos trabajando con recorridos de aire cortos, se pueden poner en serie perfectamente y va a funcionar bien. Si no siempre tendría la opción, tengo la otra opción de utilizar una válvula de simultaneidad para hacer LANs, que aquí se puede también. ¿Vale? Luego vamos a ver algún tipo más adelante de circuito un poco más complejo, donde hay que utilizarlo por narices, porque tengo más señales, pero aquí se pueden poner en serie perfectamente. De hecho, es lo más cómodo. Si no, vamos complicando ya demasiado el circuito. Bueno, ¿qué hago con esas dos señales entonces? Con esas dos señales, yo en la parte de abajo del circuito tendría algo como esto de aquí. Como tengo dos grupos de señal, la parte de abajo siempre va a tener esta forma. ¿Vale? Aquí en este método, la parte de la generación de las señales de los grupos siempre es igual. Vale. Lo que hago es meter por aquí, donde me aparece esta leyenda de 1, por aquí meto la señal del A0 y el pulsador, ¿vale? En este caso, la señal que me pone en presión el grupo 1, y por esta parte de aquí, donde tengo esa E2, esa es la señal que me activaría el grupo 2. Por aquí metería, en nuestro caso, el B1. Fijaos que si seguís el circuito, tal como está dibujado, la posición de reposo inicial es esta, y el aire pasaría por aquí, y me está poniendo en presión de aire en toda esta línea, ¿no? Del grupo 2, toda esa línea estaría bajo presión inicialmente. Vale, en el momento en el que yo meto pilotaje por aquí, por el E1, la válvula cambia y el aire estaría pasando recto, porque cambiaría de posición la válvula y estaría pasando al grupo 1. Me pondría toda esta línea con presión de aire, ¿vale? Cuando meto el pilotaje de la derecha. La secuencia va a seguir avanzando, nuevamente voy a meter el pilotaje de la izquierda y entonces la válvula volvería a esta posición inicial de reposo y volvería a tener presión de aire por aquí, ¿vale? Volvería a tener la posición inicial. Con dos grupos, la válvula tiene dos posiciones, pues en una de las salidas me da aire a un grupo, en la otra salida me da aire al otro grupo. Las señales que por los laterales son las señales que me conectan uno u otro grupo. Esto sería con una 4.2, y que es como están los apuntes, y yo os lo he puesto aquí con una 5.2, que es como lo vamos a hacer mañana, arriba. Vale. Con el 2 de salida de la válvula doy al grupo 2, el pilotaje este de aquí, que en la numeración sería el 12, este pilotaje de aquí va a ser el 12 y este va a ser el 14, ¿vale? En el 12 meto la señal, en este caso del B1, ¿vale? Y en el 14 meto la señal del A0 y el pulsador. Vale, está dibujada al revés las señales porque la manera en la que habitualmente tenemos la 5.2 es esta de aquí. Por eso cambia, hay que mirarlo al revés. Vale. Esta es la figura más aclaratoria porque es como tenéis las válvulas arriba en el panel. Esta igual, a mí al menos me lleva a confusión esta figura porque no es exactamente lo que tenemos allí. Vale. También porque este manual de donde sacaron estas imágenes las dibuja al revés. Entonces es más lío. Vale. Eso sería en el caso de dos grupos. La siguiente cuestión a plantearnos podría ser, vale, ¿de dónde saco el aire que meto aquí a cada grupo? El aire lo saco del anterior. El aire lo saco del anterior. Cada grupo me activa el siguiente. Por eso decía que era similar a un graph set, porque la señal de pilotaje que me conecta, por ejemplo, el grupo 2, la voy a sacar de la línea de presión del grupo 1. La señal, si tengo tres grupos, la señal de pilotaje del grupo 3 la voy a sacar de la línea de presión del grupo 2, siempre del grupo anterior. Es como si pusiese la condición de que tiene que estar el anterior grupo conectado para que se pueda conectar el siguiente. Os dibujo el ejemplo aquí rápidamente. La señal de 2, que es el B1, yo aquí lo que conectaría sería la válvula 3.2 correspondiente al B1, ¿vale? Esta sería una válvula 3.2 con retorno por muelle,
sería una válvula de rodillo normal, ¿vale? La pondría ahí. Y el aire, la presión de aire la sacaría, como es el pilotaje del grupo 2, la sacaría de aquí, de la línea del grupo 1, ¿vale? Ese aire se conectaría ahí. La otra señal, pues aquí ya tendría que poner dos, tendría que poner el acero, que en principio esta la vamos a dibujar como hace el Fluid Sync accionada. Bueno, me ha quedado un poco churro la válvula. Meto por tanto por la izquierda y el pulsador, que como inicialmente está en reposo, este sí, lo alimento por la derecha. ¿Vale? Y el aire, aquí me he dejado yo mismo un espacio inexistente. Como es el pilotaje del grupo 1, saldría de aquí de una conexión del grupo 2. ¿Vale? Y de aquí me iría ahí. ¿Vale? De cada grupo alimento el pilotaje del siguiente. Y los pilotajes son esas señales que en la secuencia me dan paso de un grupo a otro. ¿Vale? Esas son las señales que aparecen en la parte de abajo. Una válvula y de escribir por dónde llegar al grupo y a quién va el grupo. Sí, lo alimento del grupo anterior. Esta señal, que es la que mete aire al grupo 2, fíjate que la válvula está metiendo en esta posición de reposo aire al grupo 2. Esta señal entonces es la que me activa la parte de la válvula que mete aire al grupo 2. ¿De dónde saco la presión de aire para ese pilotaje? La saco del grupo 1, del anterior, en la secuencia. Para el grupo 2, como tengo solo una secuencia de 2, el anterior es el grupo... para el 1 es el grupo 2 aquí, para el 2 es el grupo 1, ¿no? Para el grupo 1 sacaría la señal del anterior, que en este caso sería el último de la secuencia, que sería el grupo 2. Y lo hago pasar por la señal correspondiente, ¿no? La secuencia hemos visto que lo que me activa la secuencia, lo que me activa el grupo 1 es el pulsador junto con el acero. Bueno, pues pongo, como tú decías antes, las dos válvulas en serie, el pulsador y la válvula acero, a través de ese pilotaje que me va, en este caso, al 14 de la válvula que me da los grupos, ¿no? Que me da presión a los grupos. Vale. Ese esquema, esta parte del esquema, la que está ahí en color negro, siempre es igual. Siempre que tenga dos grupos, siempre esa válvula con esas líneas de presión va a ser la misma. ¿Vale? Eso siempre es igual en el esquema. Lo único que tengo que cambiar son las señales de pilotaje en función de lo que yo tenga. Pero ese esquema siempre es igual. ¿Cómo lo haríamos si tengo tres grupos? Si tengo tres grupos, tal como aparecen los apuntes con las 4-2 que están dibujadas al revés, sería algo como esto de aquí. ¿Vale? Ya es un poquito más complejo, pero va a ser siempre también igual. Una vez que lo tengo dibujado una vez, puedo reutilizar esa parte del esquema siempre que tenga tres grupos porque va a ser igual. Fijaros, en la posición de reposo, ¿por dónde está pasando el aire aquí? Pasa por esta válvula 4-2, pasa por aquí y me está poniendo en presión el último grupo de la secuencia, el grupo 3. Igual que dijimos antes para dos grupos. Siempre el último me queda con presión. ¿Vale? Inicialmente, el grupo 3 en presión. Luego, aquí tengo el pilotaje del grupo 1, que es esta señal de aquí. Cuando yo meto un soplo de aire por E1, por ese primer pilotaje, la válvula de abajo cambia. Y ahora el aire pasaría a pasar, valga la redundancia, directo hacia arriba por la válvula que está en la parte de abajo. Tendría este recorrido de aire que sería, pasa directamente por aquí, la de arriba todavía no se cambió, por lo tanto pasa también directamente y me pondría en presión toda la línea de arriba del grupo 1. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa cuando le meto el pilotaje que me cambia al grupo 2? Entonces lo que estaría haciendo sería meter presión de aire por aquí. Recordar que la de abajo está activada, ¿eh? Recordar que la de abajo está activada. Ahora, el recorrido de presión de aire nuevamente cambia. Por la de abajo pasaría recto, porque ya decíamos que estaba accionada, y ahora por la de arriba lo que haría sería cambiar. Se cruzaría
dentro de la válvula y me pondría en presión el grupo 2. Estaría en presión el grupo 2. ¿Vale? Y finalmente, cuando me llegue la señal de pilotaje del grupo 3, yo meteré por aquí un soplo de aire por el pilotaje del grupo 3, la válvula de abajo vuelve a estar en la posición inicial y la de arriba estaba en ese momento todavía accionada. Es decir, el aire pasaría por aquí, pasaría por aquí, me metería en presión el grupo 3 y además me metería un pilotaje a la de arriba, con lo cual la válvula de arriba volvería a estar también en reposo y volvería justo a la posición inicial. Este parece un poquito más complejo, ¿no? Vamos a verlo con las 5.2, como las vamos a tener nosotros en el tablero, que yo creo que es más fácil. Realmente es muy parecido. Lo que pasa es que cambian la posición de los pilotajes, pero el esquema es muy parecido. Hacemos el análisis nuevamente, rápidamente. Fijaros, en la posición de reposo tengo el grupo 3 en presión, aquí, ¿vale? Tenéis el grupo 3 con presión. Cuando meto el primer pilotaje, ese no, aquí veis, cambia la posición. Meto el pilotaje aquí, la válvula de abajo me cambiaría, ¿no? Entonces pasaría a tener esta presión de aire que estaba por ese lado, cambia y va a pasar por aquí. Sale por 4, porque la válvula de abajo cambió, la de arriba todavía está en reposo, por lo tanto pasaría por aquí y me pone el grupo 1 en presión. Ya habría activado el primer grupo. Meto el pilotaje al grupo 2. Le meto un soplo de aire por ahí. Cambia la válvula de arriba. La de abajo ya había cambiado, ahora la que cambia es la de arriba. El aire, por aquí habíamos dicho que había cambiado la de abajo, pasaba por aquí, y ahora la de arriba también cambia, el aire pasa por aquí también en la de arriba. Pondría en presión el grupo 2. Toda esa línea estaría en presión. Vale, llegamos al pilotaje del grupo 3, a ese evento que va a hacer que entre el grupo 3. Tendría un soplo de aire finalmente aquí, ¿vale? El aire entraría por esa conexión. Lo que va a hacer es que la válvula de abajo me vuelve al reposo, ¿vale? Con lo cual el aire entraría por aquí, la de abajo ha vuelto al reposo, pasa por aquí, me pone presión el grupo 3 y además me mete presión de pilotaje a la válvula de arriba, con lo cual también volvería al reposo. También volvería al reposo a la de arriba. ¿Vale? Volveríamos a la posición inicial, que era el grupo 3 en presión. ¿Vale? Las señales en esta parte exactamente igual que antes. ¿Vale? Por ejemplo, podemos hacer para esa secuencia que habíamos hecho de 3, dibujamos una de las señales. Por ejemplo, aquí vamos a mover esto para abajo. Y vamos a dibujar aquí las señales. Bueno, aquí en este grupo tenía, esto sería A1. Aquí está la señal de cambio de grupo, la primera, que es B1. A0, C1, el B0, y luego la vuelta sería el C0 junto con el pulsador. ¿Vale? Esas serían las señales para esa secuencia de 3 grupos. Vamos a ver, por ejemplo, la señal que me activa el grupo 3. ¿Cómo la dibujaría? Que es la señal de B0. Pues nada, tendría aquí la válvula B0, que en este caso pues la dibujaría como es accionada y no son escamoteables. La dibujo accionada. Esa sería la señal B0.
con su retorno por muelle, y la presión, como es el pilotaje del grupo 3, tengo que sacarla de la señal del grupo 2. La presión saldría de ahí. ¿Vale? Esta parte se hace exactamente igual que en el otro. Es ver qué señales me dan el cambio de grupo y ponerlas. Por ejemplo, el pilotaje del grupo 2. El pilotaje del grupo 2 en esta secuencia es la señal B1. Vale, voy a marcaroslas como antes. Acabo de hacer esta, que es el paso del grupo 2 al grupo 3. El paso del grupo 1 al grupo 2 sería esta señal de aquí, el B1. Y la última señal, la señal que me activa el primer grupo, sería esa señal de ahí. ¿Vale? Bueno, vamos a dibujar aquí la del B1, que es la señal que me activa el grupo 2. Esta señal, vamos a borrar un poquito por aquí para tener espacio. Esa señal estaría aquí, ¿vale? Sería el B1. El B1, como en reposo no está accionado, lo dibujo ya normal, ¿vale? Ahí tendría la válvula 3.2, que sería correspondiente con la B1, y la presión de aire, como me activa el grupo 2, la tengo que sacar ¿de dónde? Del anterior, que sería el grupo 1. Esa señal vendría de aquí, ¿vale? Y por último, aquí debajo, tendría la señal del último movimiento, que era el C0. Aquí tendría el C0 y tendría el pulsador, ¿no? Aquí. Tendría esas dos válvulas. Este timbre debe de ser para lo del 24, ¿vale? Sigo entonces. Estaba aquí haciendo ya el contrarreloj. Vamos a dibujarlo bien. Bueno, si alguien quiere salir, que salga, ¿eh? Bueno, dibujamos entonces, decíamos, la C0, que era el último de la secuencia, ¿no? Junto con el pulsador. Pues nada, el C0 os decía, lo tengo que dibujar accionado, porque son válvulas que no son escamoteables y estaría accionada en reposo. Lo que le poníamos, bueno, en el K de Simu se ve bien, ¿no? Que pone así como si estuviera accionado. Entonces sería el C0. Y lo haría pasar por el pulsador, que en este caso sí que ya lo dibujo normal. ¿Vale? Esto sería el pulsador, también con retorno por muelle. La señal que me activa el grupo 1, ¿de dónde la saco? Pues la saco del grupo 3. Esa señal tendría que salir de aquí. ¿Vale? Ahí tendría que tener una línea de presión que me llegaría ahí. ¿Vale? Ya están las tres señales. Para esa secuencia concreta, con tres grupos, cogería esa parte central, que siempre es igual, y le añado las señales que me activan cada grupo. Las señales que me activan cada grupo. Bueno, me queda la parte de arriba. Esto sería la mitad de la solución del problema. ¿Cómo pongo los cilindros ahora o dónde pongo los cilindros? Para los cilindros lo que me tengo ahora que fijar, los voy a poner en la parte superior dibujados por encima de las líneas, y lo que me tengo que fijar es en estas señales de aquí. En esta, las que me quedan, ¿no? En esta de aquí, en esta, que son las señales que me quedan. O en la secuencia de 2, tendré que fijarme en estas dos de aquí, ¿no? En el A1 para el primer grupo y en el B0 para el segundo. Lo que hago realmente ahora aquí, por ejemplo, pues para esta secuencia podemos... Vale, lo que haría sería lo siguiente. Pongo el cilindro, por ejemplo, para esta, ¿eh? El cilindro A y el cilindro B. Voy a dibujar dos cilindros de doble, para no... Vale, cilindro A, cilindro B. Dibujo los cilindros con su válvula distribuidora correspondiente. Bueno, una por ahí.
y otra por ahí. Vale. Esa parte también previsible y siempre igual. Bueno, le pongo reguladores si es el caso, ¿no? Aquí tendría un cilindro y aquí me conectaría el otro. Vale, ahí. Cilindro A y cilindro B. Aquí, como siempre, tengo que meter la señal de pilotaje que me de A más, la señal de pilotaje de A menos, la señal de pilotaje de B más y la señal de pilotaje de B menos. Dentro de los grupos, este primer movimiento, el A más, que es el primer movimiento del primer grupo, y el B menos, que es el primer movimiento del segundo grupo, van directos a la línea de presión del grupo. No tengo que hacer nada más que mirar a ver en qué tubería, en qué zona. Tengo el grupo, en este caso estaría con dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Pues nada, el A más directamente del grupo 1. Y el B menos directamente del grupo 2. Ya está, las primeras secuencias o la primera etapa de cada grupo directa a la presión del grupo. Y la otra señal, las otras señales, las otras etapas van a la tubería del grupo correspondiente en el que están, pasando por la válvula que desencadena el movimiento. Por ejemplo, en el B+, si os fijáis aquí, en esta parte, aquí tenemos el A1, ¿no? Que es la señal, el A1 es la señal que me da o que me provoca ese movimiento B+. Pues bueno, en el B+, saco la presión del grupo 1. A ver, que se me ha perdido aquí el... Vale. Pongo aquí el A1, una válvula 3-2, correspondiente a la 1, y la presión la sacaría del grupo 1. Esa sería la señal. Ya me quedé sin espacio para dibujar la otra. La otra, que sería la menos, sería lo mismo, ¿no? A través del B0 sacaría la señal del grupo, en este caso del grupo 2. Y esa sería la parte de arriba. Venga, vamos a ver un ejemplo bien dibujado y completo. Vale, este sería, por ejemplo, la secuencia A más, B más, C más, B menos, C menos, A menos. Divido la secuencia. Si nos fijamos en la parte de abajo, tengo dos grupos, ¿no? Yo puedo dividir en dos grupos sin que se repita ninguna letra. Voy desde la izquierda dividiendo. Cuando llego a la C más, la siguiente es B menos, que ya está en el primer grupo, por lo tanto tengo que dividir. Las señales que me intervienen, el cambio de grupo sería el C1, y para iniciar el primer grupo sería el A0 junto con el pulsador. Bueno, si vemos la parte de abajo, vamos a centrarnos primero en la parte de abajo. Ahí tenéis esas dos señales, ¿vale? Ahí tenéis esas dos señales. La de la izquierda es la que me conecta al grupo 2. Bueno, en este caso lo tengo dibujado como está el libro. Tengo la válvula al revés. Vale, que no es lo más adecuado. Vamos a ponerla bien. Venga, no tardo nada. Voy a cambiarla para que coincida con lo que teníamos ahí. Nada, es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es coger estas dos y ponerlas para este lado. Y esta de aquí, ponerla para este lado. Vale. Esto lo voy a bajar. Esto aquí no sé qué pasó con el símbolo que se...
Bueno. Venga, sería así, así la válvula ya está normal. Aquí tendría la presión del grupo 2, tendría que venir aquí. Vale, y la presión del grupo 1 tendría que venir ahí arriba, ¿vale? El pilotaje del grupo 1 es el de la izquierda, que saca presión del grupo 2. Ese iría ahí. Y este saca presión del grupo 1 porque es el pilotaje que me activa el grupo 2. Vale, iría, por ejemplo, ahí. Vale, ahora sí. Tengo la secuencia A más, B más, C más, B menos, C menos, A menos. Señal que me conecta al grupo 1 a 0, que es la última etapa de la secuencia, con el pulsador. Vale. Este pilotaje de aquí sería el que llamamos en el esquema E1. ¿Vale? Para indicar que es el que me activa el grupo 1. Vamos a ponerlo ahí en el esquema. Y este otro de aquí sería el que me activa el grupo 2. ¿Vale? El pulsador junto con el A0 y para el grupo 2 el C1. 3 cilindros, pero solo 2 grupos de señal. Parte de arriba. Bueno, cada cilindro con sus 2 señales, ¿no? La de avance y la de retroceso. La primera que tengo en cada... A ver, aquí hay puntos que quedaron ahí, vale. La primera de cada grupo, es decir, el A más y el B menos, van directas al grupo. El A más, que es esta de aquí, fijaros que va directa al grupo 1, y el B menos va directa al grupo 2. Vale. B menos directa al grupo 2, A más directa al grupo 1. Las otras señales las hago pasar por la válvula correspondiente. Por ejemplo, la señal del segundo grupo. Vamos a ver un momento la secuencia. En el segundo grupo, por ejemplo, el C menos, esta parte de aquí, el C menos es del segundo grupo y cuando se presiona el B0, ¿no? Pues bueno, si me fijo en el cilindro C, la señal de la derecha, que es el C menos, pasa por la válvula B0, una válvula 3.2 con retorno por muelle. La señal, por ejemplo, del C más está en el primer grupo cuando se presiona B1, ¿no? Pues si me fijo en el C más, la señal sale del primer grupo cuando se presiona B1. La señal, ¿cuál me queda? B más. La señal B más es del grupo 1 cuando se presiona la 1. El B más, grupo 1, cuando se presiona la 1 que está ahí. Vale. La parte de arriba se hace también siempre igual. Siempre miro que la primera etapa de cada grupo va directa al grupo y las otras van al grupo correspondiente, pero pasando por la válvula que desencadena esa parte del movimiento. Vale. Bueno, vamos a probarlo, a ver si funciona. Bueno, ahí a la hora de dibujar un pequeño error, que era el warning que me daba ahí. Fijaros que según arranco, tengo presión en el grupo 2, que era lo que buscábamos, ¿vale? Aquí hice una pequeña trampa para poder dibujarlo así más guapo en el Cadesimu, que es meterle 2 presostatos a cada lado. Los unes con una línea y entonces te queda una tubería para poder ir enganchando todo. Es más cómodo dibujarlo así, ¿vale? Si no tienes que ir haciendo líneas y luego es un coñazo, la verdad, con perdón. Vale, entonces metéis los presostatos, que los tenéis por aquí. A ver dónde estaba el presostato. Bueno, está, porque no, si está ahí metido es que está por alguna aquí. Vale, sensores e instrumentos de medida. El primero de todos.
aparato de medida de presión y lo giráis y le hacéis un rotar 90 grados. Y para el del otro lado 270. Y ya tiráis una línea entre los dos y ahí ya vais conectando todo. ¿Vale? Bueno. Venga, tengo presión en el grupo 2. Le doy al pulsador. Metí presión al grupo 1, sale el cilindro A. Luego sale el B. Luego sale el C. Este es el último del grupo 1. Momentos de emoción. No llega a presionar el C1, no sé por qué. Está a la espera ahí de... Ah, bueno, el C1 está presionado. Vale, hay un error en el esquema. Hay un error en el esquema. El C1, para poder dar el pilotaje, debería sacar la presión del grupo anterior, ¿no? Si quiero activar el grupo 2, tengo que sacar presión del grupo 1. Y tal como lo dibujé, al cambiarlo, me equivoqué y puse la conexión en el grupo 2. Por eso la secuencia se queda bloqueada. Es tan sencillo como venir aquí y hacer bien esta conexión, que es la que está mal. Cada grupo, su señal de pilotaje se tiene que alimentar desde el anterior. Vale. Bien, ahora debería de funcionar. Bueno, activamos el primer grupo. Sale el cilindro A. Llega la 1, me activa el cilindro B. Sigo con la secuencia del primer grupo. Sale el C. Y ahí ya me activo el grupo 2. Y vuelve el B, vuelve el C y vuelve el A. Vale. ¿Veis cómo va la presión cambiando de un grupo a otro? Y luego, dentro de cada grupo, las señales que me hacen la secuencia. Venga, luego continuamos.